Les recomiendo cierren sus micrófonos porque algunos los tienen activados. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Todos los asistentes dejan la palabra al padre Nivaldo. Buenos días com todos. Perdão pelos problemas técnicos, pero isso passa. Estamos nesta quarta secção hoje dia para conversar um pouco com o jefe de missão da OIM com o tema La cooperação internacional para os migrantes em meio à pandemia de COVID-19, retos e oportunidades. Sabemos que são muitas as questões que involucram esta temática, como desemprego, pobreza, ingressos bajos, mercado laboral frágil, já antes do brote e depois do brote, aún mais, falta proteção social, pois não tem direitos garantizados, escassos recursos materiais nos países de acolhida, dificuldade de segurança alimentar e distanciamento social, pois vivem em espaços muito reduzidos. Assim que este espaço tiene como objetivo promover el diálogo y el compartir las buenas prácticas para que sigamos avanzando en la acogida, la protección, promoción e integración de los migrantes y refugiados en las comunidades de acogida y en la sociedad. Paso a Giancarlo o Cristian para aquí presente el ponente de esta mañana para este conversatorio.
Cristian. Bueno, buenos días. Mi nombre es Giancarlo Guerrero, del Centro de Información y Orientación al Migrante Venezolano, adjunto a la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Peruana. Tengo el placer de presentar hoy a nuestro ponente, el ingeniero agrónomo Jorge Vaca, quien ha sido formado en Bulgaria y Japón, iniciando su trabajo en favor de las personas de movilidad humana, en movilidad humana desde la ACNUR en 1992, donde estuvo de misión en Centroamérica, Venezuela y Uganda. Durante el huracán Mitch, se incorpora al trabajo humanitario con la PNUD y la OIM. Desde el año 2000 forma parte de la OIM como jefe de la misión en Kosovo, República Dominicana, y actualmente como jefe de misión en el Perú. Nuestro ponente del día de hoy, el ingeniero Jorge Vaca. Sí, muy buenos días a todos y todas. Un placer estar con ustedes. En realidad, esta autobiografía no está muy bien desarrollada, pero no importa, no vamos a perder tiempo en hacer un recorrido por mi currículum. Muy interesante el tema, ¿no? Y agradezco sobre todo a la Oficina de Movilidad Humana por esta invitación. Hay un par de coincidencias, ¿no? Estaba viendo al Papa enviando un mensaje a los feligreses del mundo, asumo, y se proyectó a Nicaragua. Resulta que yo soy nicaragüense, ¿no? Y asumo que la situación que estaban proyectando es la que recientemente o hace 2 años estuvo viviendo, o 3, ya el tiempo pasa verdaderamente muy rápido, que forzó a muchas personas a salir del país. Esta no es una situación nueva del todo para muchos de nuestros países latinoamericanos, que hemos vivido pues, dictaduras militares, movimientos democráticos, instauración de presidentes que no son militares, y hoy hay movimientos de izquierda que demuestra un cierto desarrollo, ¿no?, de nuestros procesos democráticos también. La presentación yo usualmente no acostumbro a leer, ¿no? Así que ustedes van a estar viendo lo que se proyecta y yo voy a estar comentando lo que se proyecta sin mayor intención, con la intención de no estar leyendo algo que ustedes perfectamente bien pueden leer. Y quisiera iniciar esta presentación primero disculpándome porque tengo una reunión en el Ministerio del Interior con el embajador de Europa, con la Superintendente Nacional de Migraciones y con el ministro, así que tendré que salir corriendo en aproximadamente una hora y cuarto. Así que si eso sucediera, me disculpo desde ya con ustedes, porque sé que pueden surgir múltiples preguntas y la idea fundamental de esto es que sea un diálogo, ¿no? Escucharles a ustedes también sus principales preocupaciones para que así la OIM pueda recoger sus inquietudes de la mejor forma posible y trabajar junto con la pastoral, con la Oficina de Movilidad Humana, pues inquietudes en cómo poder enfrentar estos retos y oportunidades que se presentan. Hay 3 cosas que quisiera que mantuviéramos presente. La primera tiene que ver en regularizar. Para nosotros la regularización de los migrantes es importante, estén donde estén, ¿no? Recuerden que la irregularidad migratoria no es un delito y no se debe tratar como un delito, es una falta administrativa. Y en ese sentido nosotros hemos hecho una lucha de muchos años
para que no se les llame ilegales, porque hablar de ilegalidad representa ya de por sí un aspecto, digamos, negativo, peyorativo, ¿no? Sos un ilegal. O sea, estás en contra de lo legal. Y afortunadamente muchos de los gobiernos adoptaron la palabra irregular, que repito, es una falla administrativa, no es un delito. Entonces, esto ha ido avanzando con el tiempo y se ha ido casi que normalizando la terminología, reemplazando ilegal por irregular. Eso es un gran avance. Ahora, la regularización es indispensable, porque los migrantes irregulares y refugiados, y aquí vamos a estar hablando de ambos, ¿no? Migrantes y refugiados, si están en la irregularidad, son más vulnerables, mucho más vulnerables de lo que ya pueden ser incluso aún con documentos, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden caer en manos del crimen organizado, de la trata, sobre todo, ¿no? Que puede ser con objetivos de carácter sexual, laboral, matrimonio servil y las diferentes formas de este terrible flagelo para la humanidad. El segundo aspecto es el tema de asistencia a poblaciones vulnerables. Y por supuesto, la asistencia que no se debe enmarcar solamente en el tema de migrantes y refugiados, sino la asistencia a los que la necesitan, ¿no? Y sucede que en nuestros países, en muchas ocasiones, se comparte la miseria, ¿no? Hay abundancia de escasez, decía mi padre. Abunda la escasez. Y es cierto, los migrantes y refugiados se integran en comunidades, la mayoría, ¿no? En comunidades que también tienen problemas de acceso a los servicios básicos indispensables, ¿no? Así que esta asistencia, en tiempos de normalidad, no en tiempos de pandemia, existe, nos obliga a trabajar con las comunidades receptoras, porque también necesitan apoyo, y con la población migrante y refugiada, ¿no? En esto vamos mano a mano con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y el tercer aspecto es la integración, pero una integración que sea sostenible. Pero si hacemos bien la tarea en estos tres grandes retos, surgen oportunidades, ¿no? Entonces, yo quería simplemente plantear estos tres aspectos para que quedaran claramente definidos. Lo que decía el padre, no sé si el padre es brasileño, pero me parece que por ahí anda la cosa por su acento, puedo estar equivocado. Desempleo, pobreza, la informalidad, la dificultad de acceder a servicios básicos indispensables, tienen un mínimo común denominador que se llama pobreza, que va de la mano con una riqueza mal distribuida. Entonces, en ese sentido, nuestras democracias han sufrido o han vivido, porque no necesariamente tiene que decirse la palabra sufrir, un desarrollo en el cual aún persiste la mala distribución de las riquezas, ¿no? Así que eso, digamos, el mínimo común denominador, siendo la pobreza, pues ya representa un reto enorme al cual tenemos que enfrentarnos, porque no se trata solamente de los migrantes y refugiados, sino que se trata de una buena parte de la población. Y el gran problema de Perú, en mi opinión, es el trabajo, la informalidad del trabajo.
que es lo que ha incidido precisamente en que las poblaciones se vean obligadas a salir, aun si les dan un bono universal o no, porque tienen que ganar ese ingreso diario para poder llevar la comida a la mesa, ¿cierto? Entonces, bueno, en esas condiciones, mucha gente se pregunta por qué los países desarrollados se lo han controlado mejor. Algunos, ¿verdad? Otros obviamente no están teniendo tanto éxito, pero cuando las políticas públicas son bien aplicadas en tiempos de emergencia, los resultados son muy sostenibles y efectivos porque hay una buena infraestructura hospitalaria, porque existe el recurso humano, porque existen los recursos económicos, porque hay una población que acata, digamos, las orientaciones del Ejecutivo, porque hay orden, porque hay un país con un desarrollo más alto, pero el desarrollo medido como desarrollo humano, no como desarrollo simplemente por desarrollo. Entonces esos aspectos son de vital importancia, ¿no? En lo que vamos a abordar, que son el COVID-19, sus retos y oportunidades. La siguiente. No sé quién maneja la presentación, si es ustedes o soy yo. Ok, obviamente usted. Entonces, ¿qué somos nosotros? En la siguiente, si mal no recuerdo, viene toda una descripción, una breve historia. La verdad es que vamos a cumplir 70 años el próximo año, ¿no? O sea, ya somos adultos mayores. Y verán que, sin lugar a dudas, eso ha significado que surgimos como una organización, como el Comité Intergubernamental Provisional para el Movimiento de Migrantes de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y acá es muy importante señalar que la Segunda Guerra Mundial creó un éxodo enorme desde Europa hacia Latinoamérica, pero no solamente. Y los principales países receptores, pues si uno ve jugar a Argentina contra Italia en fútbol, uno no sabe quién es quién, ¿no? Genera cierto grado de confusión. ¿Por qué? Porque pues muchos italianos obviamente emigraron hacia Argentina, Uruguay, y no solo, españoles, en fin. Entonces, eso fue un éxodo enorme. Muy similar, digamos, a los flujos migratorios que se están viviendo hoy día con la población venezolana, que dicho sea de paso, una de mis primeras misiones con Naciones Unidas, en esa época yo trabajaba para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, fue en 1900, finales del 94, ¿cómo pasan los años? Y bueno, Venezuela era la rica Venezuela que acogía a migrantes principalmente de Latinoamérica, ¿no? ¿Quién iba a sospechar que al transcurrir de los años hoy fuera un país con un éxodo enorme, a tal punto que al paso que iba, si no hubiera sido por la pandemia, se podría haber convertido en el primer éxodo? Alguien abrió el micrófono y está interfiriendo. Por favor, silencien sus micrófonos. Creo que es Evelis, gracias. Si no hubiera sido por la pandemia, es muy posible que el éxodo venezolano fuera el primero a nivel mundial a estas alturas. Es muy posible. Pero todo esto depende mucho de la situación que se vive en cada país, ¿no? Pero bueno, volviendo a eso, este éxodo, que es lo que en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, es lo que origina el nacimiento de lo que es hoy la OIM. Después pasó a ser el Comité Intergubernamental y así ven cómo va cambiando de nombre hasta que finalmente, en 1989, el Comité Intergubernamental para las Migraciones se transforma en la Organización Internacional para las Migraciones. Y en 2016, bueno, la verdad es que todo esto es un proceso
muy interesante porque antes de que nos transformáramos en una organización vinculada a Naciones Unidas, ya andábamos en muchos de los países con carnet de Naciones Unidas, ya pertenecíamos al fondo de población, al fondo de pensión, muchas normas administrativas estaban o siguen siendo muy similares a las de Naciones Unidas, en fin. Faltaba simplemente una decisión de los Estados miembros, ¿no? Sobre si lo conveniente es que la Organización Internacional para las Migraciones se transformara en una agencia de Naciones Unidas. Y esa decisión se tomó a nivel de los estados. Siguiente, por favor, en 2016. Esto fue un debate bastante interesante, tanto al interno como al externo, ¿no? Porque no se quiere que la organización pierda su agilidad en responder a emergencias. Y algunos de los temores era que nos transformáramos en una organización muy burocrática. Afortunadamente, eso no sucedió hasta el día de hoy. Y no con esto quiero decir que las agencias de Naciones Unidas sean burocráticas, porque la burocracia per se es necesaria, ¿no? Son procesos, uno tiene que instaurar procesos, sino que la respuesta debe ser ágil para atender las emergencias de los flujos migratorios con prontitud. Entonces, muchos de ustedes deben estar informados sobre el Pacto Mundial sobre Migración y muchos de ustedes seguramente han estado trabajando de una manera directa o indirecta con la Organización Internacional para las Migraciones. Lo que refleja esto es cómo estamos estructurados al día de hoy, ¿no? Con 173 Estados miembros y otros 8 estados que tienen la condición de observadores. Así que casi la totalidad, digamos, de los estados están de una manera u otra vinculada con la organización o vinculados. Y el último que habla de las contribuciones obligatorias y voluntarias es que los estados miembros aportan a la organización recursos, pero en realidad la organización vive de formular proyectos y presentarlos a donantes cuando los flujos migratorios y el tema de temas migratorios vinculados con la realidad de cada país requiere una intervención de la organización. Entonces, a eso se le llama ser una organización proyectizada. ¿Qué quiere decir esto? Si no hay proyectos, difícilmente la oficina en Perú funcionaría. No es que tengamos un recurso que la organización desde su sede en Ginebra nos vaya a otorgar para seguir funcionando, sino que hay que generar los recursos tanto para atender la emergencia como para cubrir los costos de personal y de oficina. Así que la OIM es una organización, por eso, proyectizada. Siguiente. Ahora entramos al tema de las cifras, a que me refería anteriormente. Sí, la siguiente, por favor. Y ahí tenemos el desplazamiento de la población venezolana. Desde un inicio, cuando la crisis creció, se identificó que este era un flujo mixto, compuesto por migrantes y refugiados. Y por ello el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, le solicitó al alto comisionado de las Naciones Unidas y al director general de la OIM que trabajaran, que colideraran esta emergencia. Así que nos puso al frente, digamos, a ambas organizaciones
para, conjuntamente con el resto de agencias de Naciones Unidas, que también cumplen un rol muy importante en cada uno de sus campos de trabajo, pudiéramos de manera efectiva atender las necesidades de la población migrante y refugiada, sabiendo que los recursos existentes son bastante limitados, ¿no? Entonces, en ese sentido, OIM y el ACNUR han estado coliderando esta emergencia. UNICEF trata el tema de los niños, ONU Mujeres el de las mujeres, OPS el tema salud, el PMA el tema de alimentos, FAO el tema de la agricultura y así cada una de las agencias. Todos estamos acuerpados en lo que se conoce el Sistema de Naciones Unidas, que está liderado por un coordinador residente. En el caso de acá es el señor Igor Garrapulich, que es un chileno con una excelente experiencia y una excelente persona. Después vemos que 5.1 millones de migrantes y refugiados en el mundo, pues a América Latina y el Caribe se toca 4.3 millones. Y en Venezuela, los refugiados inmigrantes en Perú, de origen venezolano, pues en la actualidad se considera que son 830.000, tomando en cuenta los que acaban de regresar a su país, producto de la misma pandemia, ¿no? Que ustedes también han visto en los canales de televisión, en las noticias, este flujo migratorio producto del COVID en diferentes direcciones. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa con eso? Cuando a mí me preguntan, yo lo llamo la tormenta perfecta migratoria, ¿no? Recordando la película La tormenta perfecta, porque resulta que los flujos migratorios en términos de movilidad humana se dan tanto en lo interno como a lo externo. Tanto al interno de Perú, y ustedes lo vieron, de muchas poblaciones que prefieren o prefirieron dirigirse a sus comunidades de origen para enfrentar la pandemia, como otras poblaciones extranjeras que prefirieron, en este caso venezolanos, pero no solamente, retornar a sus países de origen por la difícil situación que se está viviendo también en el Perú. Ahora, lo que sí es impresionante es que por primera vez en la historia de la humanidad, pienso yo, la maquinaria, digamos, el motor de la economía se detuvo a nivel mundial prácticamente. Y el impacto que esto va a tener a corto, mediano y largo plazo en las economías del mundo va a ser importante, digamos, lamentablemente, un impacto negativo que se está viendo ya a lo inmediato en Perú, ¿no? No es nada fácil enfrentar una pandemia de este tipo que genera unas pérdidas colosales, tanto de empleo como de riquezas para el país, y genera igualmente unos retos enormes al sector salud para poderlo manejar de la mejor forma posible, con una variedad de decisiones que dependen principalmente de la realidad de cada país, ¿no? Entonces, en esa gráfica que ustedes ven, se puede apreciar que cuando antes de que se solicitara la visa humanitaria, el ingreso de venezolanos al país era bastante alta, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí las salidas, y estos son reportes generados por la superintendencia, ingresos y salidas del país de población venezolana. Y ahí ustedes pueden ver cómo cae, ¿no? Drásticamente el ingreso a partir de el 15 de junio, cuando se exige
la visa humanitaria. Esto continuó cayendo y se incrementó prácticamente con lo del COVID. ¿Por qué? Porque se cerraron las fronteras. Ahora, yo debo de decir que a partir de ese 15 de junio, si bien los controles fronterizos reportaban una gran caída, también hay que reconocer que la migración irregular, al ver el puesto fronterizo cerrado y la exigencia de la visa humanitaria, pues decidieron ingresar de manera irregular, ¿no? Porque la verdad, la situación en el país de origen no se había resuelto. ¿Y eso qué ocasiona? Ocasiona que el ingreso no se ha medido, no sepamos realmente cuántos a partir de esa fecha estaban ingresando al país, ¿no? 15 de junio de 2019. Entonces, hay muchos que especulan que la población venezolana podría andar alrededor del 1.000.000. Yo la verdad no me atrevería a confirmarlo, pero podría ser una cifra real, ¿no? Hoy podemos ver que las salidas son más a los ingresos, entonces algo que no se había vivido por muchos años. Y después ahí tenemos que es a partir también del 31 de octubre, si vamos más para atrás, del 2018, que venció el plazo para entrar y solicitar el PTP, que es donde uno ve los picos, ¿no? Entonces esos dos picos con el vencimiento del PTP y el otro pico que tiene que ver con la entrada en vigor de la visa humanitaria, generó dos flujos importantes de migrantes venezolanos hacia el Perú. ¿Qué atrae a los migrantes venezolanos en el Perú? La informalidad. El sector informal en el Perú, si mi memoria no me falla, es bastante alto, 70 o más del 70% de la población, y eso permite que ellos puedan de inmediato empezar a generar un ingreso que por muy mínimo que sea, les permite enviar algo a su país. Sabiendo que cualquier dólar que envíen hacia Venezuela, pues significa un recurso muy, muy importante, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí lo que tenemos es el PTP, el famoso PTP, que es un permiso temporal de permanencia, y el número de PTPs que se entregaron antes del 31 de octubre del 2018, ¿no? No es una cifra menor, es una cifra importante, porque el PTP ya te otorga una calidad migratoria. Esa calidad migratoria que te otorga es de no residente. Y eso es importante que tomen nota. Si bien estás regularizado con una categoría de no residente. ¿Qué fue lo que nosotros decidimos en conjunto con la superintendencia? Miren, para sacar, digamos, un beneficio indiscutible de esta población que tiene un gran componente de profesionales altamente calificados, pero también de no calificados, es importante que ellos obtengan su carnet de extranjería. Y por eso es que ustedes ven ahí el importante paso en otorgar a ese grupo de PTP, de venezolanos con un permiso temporal de permanencia, un carnet de extranjería que lo transforma o lo traslada a una categoría de residente.
O sea, pasan de no residentes a ser residentes. Y para todo te piden el carnet de extranjería acá, ¿no? No sé cómo es que me preguntan siempre su DNP. No sé, a mí me dicen un nombre que yo entiendo que tengo que dar mi carnet de extranjería, el número que ya tengo memorizado. Entonces eso ya le otorga una residencia permanente y eso es de vital importancia. Ahí nosotros hicimos un trabajo verdaderamente importante con la superintendencia. Si hay algo que yo tengo que decir es que este gobierno expresa voluntad para tratar el tema de migrantes y refugiados, para abordarlo de acuerdo a los convenios y tratados firmados por el Perú, ¿no? Entonces ahí vemos que las solicitudes de refugio ascienden a 482.571. Bueno, yo he escuchado a mi colega y amigo Federico Augusti repetir en varias ocasiones que es el primer país del mundo con solicitudes de refugio. Y eso es impresionante. Eso no es cualquier cosa, digamos, ¿no? Porque la solicitud de refugio te permite permanecer en el país y poder trabajar. Te saca de la situación de irregularidad. Además, asumimos que las personas tienen una justa razón para solicitar el refugio, ¿no? Así que la siguiente, por favor, esa es la información en cuanto a este tema. En el plan de respuesta para refugiados e inmigrantes de Venezuela, ¿qué hemos hecho? Bueno, aquí me imagino algunos de los que están 40 personas escuchándome, seguramente estarán vinculadas con la respuesta a los venezolanos, por sus siglas en inglés, es Response for Venezuela, es la respuesta, ¿no? Es una respuesta interagencial para refugiados e inmigrantes de Venezuela. Y ahí estamos trabajando Naciones Unidas y sociedad civil y organismos internacionales en un grupo de trabajo para refugiados e inmigrantes que es bastante operativo. A mí realmente me causa una gran satisfacción por estar trabajando con todos los socios para tratar de manera rápida, eficiente y llegar a los más necesitados de la mejor forma posible, ¿no? Imagínense, son 70 socios, ¿no? Eso es impresionante también, no es poca cosa. Y hace poco, entonces, ya van dos documentos que se trabajan para hacer una solicitud de recursos a la comunidad internacional. Y esa solicitud de recursos para Perú en particular, ustedes la pueden ver ahí claramente reflejada, 148.64 millones y 52 para tratar el tema del COVID, ¿no? O sea, son recursos importantes. No solamente de OIM y ACNUR. No, miren, no sabemos cómo, una vez que finalizó la conferencia de donantes en España, cuántos de ese generoso aporte que los países y los bancos otorgaron al Perú, cuánto de ese dinero será destinado a Perú, pero esa es la solicitud que han hecho los 35 socios. De los 70, 35 prepararon el documento y solicitaron recursos para atender a la población migrante y refugiada en el país. Siguiente, por favor. Esta es la Conferencia Internacional de Donantes. Yo les voy a ser sincero, a mí me sorprendió la generosidad con que respondió la comunidad internacional. Y les voy a decir por qué, porque fue en tiempos de COVID. Lo primero que pensé yo, en estos momentos que existe
una pandemia que está afectando todas las economías en general, incluso a los principales donantes, es muy difícil que nosotros lleguemos a lo que nos proponemos o nos propusimos en el plan de la PIL de la conferencia de donantes, porque mi memoria no me falla, fueron 1.400 millones de dólares los que se estaban solicitando a los donantes, ¿no? Dije yo, pero si el año pasado solicitamos 700, esa era mi reflexión. Si en el 2019 solicitamos 760 millones, ¿no? Por decir una cifra que puede ser exacta o muy cercana, y logramos recoger 52, hoy pedimos el doble en medio de una pandemia con graves problemas económicos. Entonces dije yo, no, pues esto no creo que vayamos a tener éxito. Pues miren, la sorpresa fue mayúscula, en lo personal, ¿verdad? Yo, por favor, no me malinterpreten, simplemente expreso lo que yo pensé iba a suceder y afortunadamente me equivoqué. Me equivoqué con todo éxito, pero al fin y al cabo hay que reconocer que la generosidad de los donantes, donde la Unión Europea y el gobierno de España fueron, digamos, anfitriones, nosotros pues facilitando técnicamente aspectos importantes relacionados con el tema y acompañados por Canadá y Noruega, se lograron movilizar nada menos y nada más que 632.823.000 dólares. Imagínense, casi lo que estábamos solicitando el año pasado en una conferencia. Y la banca puso a disposición, pues, 2.000.124.000, que son cifras que yo no me las puedo ni... Uno las mira, pero la verdad que son cifras enormes, ¿no? Importantes. Y ahí llegaron 49 delegaciones. Igual se respaldó el proceso de Quito. Es un espacio de coordinación muy importante impulsado por OIM y ACNUR, en el cual 11 países de la región articulan mecanismos institucionales, ¿verdad?, para asistir la emergencia. Eso es, digamos, el de Quito es importante porque incrementa la coordinación entre los gobiernos, entre los estados. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, nosotros, cuando uno mira las grandes necesidades, pues obviamente es poco lo que nunca es suficiente, pues. Ahí ustedes pueden ver que tenemos este carnet emitido, que es un carnet de extranjería. La subcategoría es calidad migratoria especial residente, CEMER. CEMER dirían los españoles, hombre, pero esta calidad migratoria especial residente se otorgó por un apoyo que hemos a la superintendencia, y en el lapso de 2 meses se entregaron 52.600. Y nos agarró la pandemia, porque si no, la idea era llegar a más de 100.000. Y como la pandemia inició, nuestras actividades se vieron severamente afectadas. Pero digamos que eso fue un paso importante, porque recuerden que les dije yo al inicio del diálogo, regularización. Mientras no estén las personas debidamente regularizadas, es muy difícil. Y ahí se abre una caja, una oportunidad que para mí debería de pensarla el gobierno seriamente. En estos momentos que las fronteras están cerradas, habría que aprovechar para regularizar a la población que está dentro del país. Porque un migrante irregular es una persona sujeta
a violaciones de carácter sistemático, laboral, sexual, en fin. Así que el problema con los censos es que tenés que congelar a la población del país. En este momento no entran aviones, no entra nada por frontera. Estamos congelados. Y la movilidad también, que ya se empieza a flexibilizar, era perfecto para poder definir la población venezolana en el país, ¿no? Una oportunidad interesante para que pudieran registrarse, tener una base de datos y a medida que la situación lo permita, entregarles un documento de identidad que les permita acceder a servicios básicos y a asistencia humanitaria, que de lo contrario se dificulta, ¿no? Es que estás en la irregularidad, porque las personas que están en la irregularidad usualmente son muy cautelosos, ¿no? A veces no quieren ni siquiera ir al doctor o a un hospital o a un centro o a buscar porque su situación de irregularidad en el país le causa temor que lo deporten, a pesar de que en este momento las deportaciones no son viables, ¿no? Ahora, en este tema de transferencias de recursos, a la fecha creo que llevamos más de esos 107.000, pero se va a incrementar significativamente gracias al Banco Mundial, que nos ha otorgado recursos para poder hacer transferencias que no sobrepasen el bono universal definido por el gobierno. ¿Qué pasa? El gobierno, el bono universal lo aplicó a la población peruana, pero no incluyó a migrantes ni a refugiados. Y la verdad es que al quedar atrapado uno en un país, pues también estás en necesidades. Entonces, si le decías a alguien no salgas, es prohibido. ¿De qué vive esa persona? ¿Cómo se le puede asistir a esa persona? Es decir, las responsabilidades del Estado y su gobierno deben de tomar en consideración a la población en general, ¿no? Y cómo llegas a la población en general, pero eso obviamente tiene unas consecuencias económicas importantes, pues. Posiblemente eso fuera un gasto considerable que había que evaluar. Pero, digamos, por eso es que ahí entramos las agencias de Naciones Unidas en apoyar al gobierno para ver de qué manera se puede asistir a esa población de migrantes y refugiados que se encuentran en el país y que están igualmente necesitando asistencia humanitaria de emergencia. Imagínense si ya era vulnerable, acá lo que pasó es que con el COVID en realidad se hicieron más vulnerables, no solamente a los migrantes y refugiados, también los peruanos. Entonces, las demandas enormes, los centros hospitalarios abarrotados, en fin, unos retos, sin lugar a dudas, fenomenales, ¿no? Nosotros seguimos abogando por algo muy importante. Hay que aprovechar a los médicos, al personal de salud que en este momento está en el país venezolano, para que salven vidas. Y en estos momentos habría que incluso pensar en procesos acelerados para que esos médicos, enfermeros, enfermeras, laboratoristas y demás pudieran estar ya salvando vidas, ¿no? Reemplazando no, sino apoyando a el personal médico peruano. Al final, lo que uno quiere como enfermo es que lo sanen. Yo no voy a estar preguntándole a nadie la nacionalidad. Yo lo que le voy a preguntar es qué puede hacer por mí. Y después resulta que quien me salve es un venezolano con un peruano,
ambos de la mano, yo voy a reconocer el gran trabajo que hace el personal de salud por aquellos que están necesitando, en medio del COVID, esa asistencia médica, ¿no? Así que ese es uno de los retos, es decir, la integración de esta población es importantísima. A ver, pónganse a pensar, ¿cuánto le costaría al gobierno peruano, al ciudadano peruano, al familiar, formar 3.000 médicos, 14.000 ingenieros, 13.000 profesores o 30.000 profesores? Y así podría seguir, de ese millón, digamos, ¿no? Le costaría mucho dinero, pero además con experiencia. ¿Qué es lo que hacen los países desarrollados cuando llegan migrantes y refugiados? Le dicen, ¿sabe qué? Usted tiene un mes, consiga trabajo de inmediato para que no esté dependiendo de la asistencia del gobierno. E intégrese para que usted pueda vivir de lo que usted gana. ¿Qué es lo que decía yo con el tema de los venezolanos? Los venezolanos se encuentran prácticamente, ayúdenme, el 76% en Lima y el Callao. Pues aquí lo que habría que hacer es, ¿cómo hacemos para trasladar o localizar o enviar a estos venezolanos a sectores o a regiones del país donde se requiera su presencia? En el sector salud, en el sector agrícola, en el sector pecuario, en el sector de la construcción, en el sector de petróleos, etcétera, ¿no? Para poder también descongestionar Lima y el Callao, porque esa percepción que se tiene es porque todo el mundo está acá, como es normal. Las capitales siempre tienen todos los factores de atracción versus los factores de expulsión que tienen las zonas, digamos, rurales, ¿no? Lamentablemente. Yo viví en Japón un año. Japón lo cambió a través de llevar desarrollo al campo. Entonces ya los campesinos se quedaban porque tenían de todo. Entonces, el reto es ese, ¿no? ¿Cómo integramos? ¿Para qué? Para que, de acuerdo a lo que publicó el BBVA, el banco, y el Banco Mundial, ambos, confirmaron, siguiente por favor diapositiva, que el Producto Bruto Interno del país creció por la presencia de migrantes venezolanos. Ahora, a estos migrantes venezolanos también les hemos llevado raciones alimenticias, kits de alimentos, hemos proveído alojamiento temporal, le hemos dado protección a población altamente vulnerable, y ahí les digo que es muy, muy difícil, porque se pueden imaginar todos los casos que surgen de salud, de hambre, de techo, en fin, ¿no? Uno tiene que haber sido migrante para entender la desesperación que uno puede sentir, ¿no? Yo siempre digo, si el 10% de la población peruana está en el exterior, hay que pensar cómo estará mi familiar, mi amigo, mi vecino, ¿no? ¿Estará en las mismas condiciones? ¿Estará sufriendo como veo sufrir a los venezolanos acá? Y bueno, la verdad que es muy posible que sí. Entonces uno debe tratar de ponerse en los zapatos del prójimo para poder, digamos, entender de mejor forma su sufrimiento, ¿no? Yo creo que esto es muy de la pastoral, es muy, muy de la movilidad humana, ¿no? Mientras no nos identifiquemos y no nos solidaricemos con el prójimo, difícilmente vamos a entender su sufrimiento. Siguiente, por favor. Entonces, yo pensaría, digamos, que al iniciar mi presentación,
Les hablé de la regularización, de la asistencia y les hablé también de la integración como los 3 grandes capítulos. Y en base a esos 3 grandes capítulos, resultan otros retos enormes como la prevención de la trata y el tráfico de personas, los temas de cambio climático que nos afectan a todos los países, a unos más que a otros. Y todo eso se recoge en un documento que se conoce como el Pacto Mundial de Migración o el Pacto Mundial para la Migración. Es un documento que ni siquiera se firma porque no es vinculante, pero se adhieren los países, ¿no? Yo estaba como jefe de misión en República Dominicana y recuerdo que República Dominicana, la viceministra iba a Marrakech para adherirse al pacto, pero la bajaron del avión, pues prácticamente, y República Dominicana no se adhirió. Creo que junto con Chile y qué otro país, son muy pocos en Latinoamérica, pero recuerdo Chile y República Dominicana, todos se adhirieron. Pero mi reacción en ese momento con la viceministra, que estaba muy afectada, una mujer muy trabajadora, muy enérgica, le dije, mire, no se preocupe, primero no es vinculante, pueden adherirse mañana, pasado. Pero además le digo, es posible que ustedes hagan más que aquellos que sí se adhirieron. Porque uno puede firmar convenciones y tratados que son vinculantes y estar pendientes casi de muchas cosas, ¿verdad? Porque al final las acciones de uno, los indicadores que te estableces, son los que dicen si efectivamente estás en línea con tus compromisos, con lo que dicta la constitución de tu país, ¿no? ¿Cómo haces realmente para llegar a la población que lo requiere de una manera, digamos, transparente, honesta, eficiente, de impacto? Así que las acciones hablan por uno. Y eso es lo que nos debe guiar siempre, ¿no? Yo le repito siempre al equipo, y ahora se los digo a ustedes, por acción o por omisión, nosotros somos responsables de lo que sucede en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestro país, en el mundo. No hay manera que nosotros digamos, yo no tengo nada que ver con esto. Discúlpame, ¿hiciste algo? Si hiciste algo por acción, tienes todo el derecho en decir, yo he estado tratando de manera perseverante de que los pobres tengan acceso a educación. Magnífico. ¿Lo has logrado? No. Bueno, siga. Por omisión, si no has hecho nada, también eres responsable. Así que por acción o por omisión siempre tenemos un grado de responsabilidad en lo que vivimos el día a día, ¿no? No sé cuánto tiempo llevo, pero creo que es suficiente. Ahora quisiera pasar a las preguntas. Me extendí y nadie me paró. Qué vergüenza. Ahora veo que ya son las 11. Discúlpenme, de verdad. Tranquilo, Jorge, ha estado muy bien. Entonces pasamos el micrófono a quien desee preguntar algo al señor Jorge. Es una oportunidad para aclarar y entre todos emprender un camino de búsqueda de oportunidades para superar los retos. Alex, dispone de hacer una pregunta o un aporte. Es el momento. Monseñor Daniel, ¿usted quiere dar el paso siguiente? Sí, primeramente yo creo que estamos sumamente agradecidos por esta presentación excelente del ingeniero Jorge Baca, que realmente perfecto, bastante bien entendido. Yo sí podría hacer una pregunta, Jorge. Claro. La OIM y otras oficinas
conocidos el problema en el Perú es grande. Tenemos la parte de selva, la parte de los Andes, la parte de las provincias. Por ejemplo, un hermano venezolano es en el norte de Tumbes, de Piura, en la parte de, por ejemplo, donde vivo yo, Chulucanas, desconocen todas esas ayudas. Y yo, mi pregunta es, ¿cómo es la presencia y las ayudas de la OIM? ¿Cómo llegan esas ayudas a las provincias? A las provincias, ¿cómo llegan, no? Sí, monseñor, gracias por la pregunta. En realidad nosotros tenemos, y no me lo incluyeron en la presentación, presencia, aunque sí, el primer slide muestra que estamos en Tumbes, en la frontera con Ecuador, y estamos en Tacna, en la frontera con Chile, ¿no? Ahí tenemos dos oficinas. La de Tumbes es mucho mayor porque pues el flujo migratorio lo requiere así. En Tacna es una pequeña oficina. Así que hay múltiples maneras, digamos, de comunicarse con nosotros. Puede ser a través de ustedes, puede ser a través del grupo de trabajo de refugiados inmigrantes, a través de estas 70 asociaciones, puede ser a través de la página web, puede ser a través de nuestros números telefónicos. Creo que ahora la comunicación, claro, las poblaciones a veces no tienen los medios o conectividad, así que en muchas ocasiones tienen que ir de manera directa, ¿no? a las oficinas. Lo ideal es que sean referidos por ustedes. ¿Por qué? Porque, a ver, lo peor que podemos hacer es crear expectativas. Y si yo lanzo un anuncio, OIM va a distribuir paquetes alimenticios y tenemos 1000 paquetitos para distribuir, ¿me explico? Pues sí, entonces hago mucho más daño con hacerlo público. Yo siempre le digo a mi gente, miren, por favor, les ruego, hay que tener mucho cuidado con las expectativas que se generan. Porque resulta después, y a mí, ¿por qué no me dieron? Con todo el derecho del mundo, ¿no? ¿Por qué hago yo para agarrar uno de esos paquetitos? Y viera qué emocionante es, digamos, a mí se me salen las lágrimas, ¿no? Porque, claro, cuando uno entrega la ayuda humanitaria, uno mira la desesperación de la gente. Y digo yo, ¿cómo llegar a más? ¿Cómo quisiera llegar a más? Por eso, a mí me parece que la mejor forma, porque yo le voy a explicar, por ejemplo, para distribuir paquetes alimenticios, imagínense qué difícil, a recibir el paquete, ¿no? Armarlo, y después salir con los camiones a distribuir, y en fin, es toda una logística, entonces sale más caro toda la logística a veces que hasta el mismo paquete. Entonces uno dice, pero no, ¿es esta la manera más eficiente de llegar? En mi opinión, la manera más eficiente, y por eso el Banco Mundial estoy muy contento que nos haya aprobado un apoyo, es a través de las transferencias de efectivo móvil. ¿Por qué? Porque podemos identificar a la población y podemos llegar con ese efectivo móvil de manera rápida y que esa persona invierta en el barrio donde vive. Por lo menos estimulas la economía local, ¿me explico? Entonces, en tiempos de pandemia, lo que hay que evitar es el contacto en la medida de lo posible, ¿no? El abrazo, el no sé qué, porque hay que estar claros que este virus no entiende de buenas o malas intenciones. Él se transmite a través del contacto directo. Entonces, si yo saco a mi equipo a distribuir paquetes alimenticios, pues los estoy arriesgando también. Pero yo tengo que hacer mi trabajo. Entonces, la mejor forma es que la gente tenga, ¿verdad?, un móvil que ahí reciba el código, que él saque el dinero y que utilice el dinero para acceder a comida, pues, o a pagar su alquiler o lo que sea, lo que él considere. Esperamos que no sea para cosas que no debe ser, ¿verdad?
pero asumimos, digamos, en el seguimiento que le vamos a hacer al uso de estas transferencias, el recurso efectivo, que sea bien utilizado, ¿no? Eso, nosotros no esperamos que sea diferente a eso, ¿no? Así que se trabajará en el grupo de trabajo de refugiados e inmigrantes. Tenemos unas bases de datos enormes y ahí lo que nosotros hacemos es medir el nivel de vulnerabilidad. Por ejemplo, si es una mujer sola, si tiene niños a cargo, si tiene algún tipo de discapacidad, si está embarazada, si tiene un niño que está amamantando, ¿no? Si la persona es un adulto mayor, en fin, pues si es un hombre joven, sano, fuerte, posiblemente no vaya a ser beneficiado, porque los recursos son limitados. Entonces imagínense, si te dan 3 millones de dólares, una cifra, ¿cuánto te alcanza para poder, basados en el bono universal, a cuántas personas puedes llegar? 13.000, 10.000, no sé, ¿no? Es una simple matemática de 3 millones entre 222 dólares, que es más o menos, depende de la tasa de cambio, lo que se podría recibir la familia o el individuo. Cambio. ¿Aló? ¿Aló? Alguien Sí. tiene su micrófono abierto. Yolanda. Perdón. Sí. Enseguida después una intervención, pero disculpen ahora. Sí. Aló. Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Jorge, está en pantalla las principales oportunidades de reto para el Perú. ¿Podría un poco ensamblar esta situación? Disculpe, no sé quién me habla porque veo a... Tempus. ¿Usted es brasileño o de dónde? Yo soy brasileño, claro. Ah, lo sospeché. Ajá. No, por eso le decía yo que son los 3 Como aspectos que los les religiosos, mencioné, ¿no? ¿no? Que son nuevos, Ya. ¿no? El reto, Todos. alguien tiene abierto el reto de la regularización, que Sí. desde mi punto de vista continúa siendo un tema importante. El reto de asistencia en salud, asistencia en albergue, asistencia, no, es decir, la asistencia es de vital importancia para evitar que la vulnerabilidad de los más vulnerables se incremente, valga la redundancia, y el reto de la integración. No puede ser que tengamos a tanta persona calificada y altamente calificada haciendo oficios que digamos, no es que están mal los oficios, sino es que podrían estar generando más riqueza al país y tener un impacto en el Producto Bruto Interno. Podrían estar creando más empleos. Así que esos 3, sin lugar a dudas que hay un reto que me parece muy importante, padre, ahora que lo menciona, que es cómo a través de campañas demostramos que los migrantes son más beneficiosos que lo que usualmente los medios de comunicación le venden a uno, ¿no? Y esa percepción que se tiene de, no, es que todos son ladrones. Pero si hay uno que cometió un crimen, no puede ser que ahora todos sean criminales, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Se vende fácil, pero de nuevo, por acción o por omisión, yo me siento igualmente responsable, porque yo debería estar haciendo más por demostrar el lado amable, el valor agregado de los migrantes, el beneficio que causan, que generan en la sociedad, en lugar de esa percepción que venden algunos medios de comunicación de los migrantes malos, ¿no? Lamentablemente, además, en tiempos de campaña, hay partidos que se especializan en criminalizar la migración. Y no me sorprendería que eso vaya a suceder en Perú en la época electoral que se avecina,
transformando, digamos, a los venezolanos en una carga social y en criminales para ganar votos. Eso siempre sucede, ¿no? Entonces, eso es un reto importante. ¿Cómo nosotros podemos luchar contra la xenofobia a través de campañas que puedan explicar las bondades del migrante, tanto de refugiados como de migrantes en la sociedad? Así como hizo el BBVA y el Banco Mundial. Pero con mensajes más sencillos, porque cuando uno se pierde ahí el Producto Bruto Interno y no sos economista, ya quedas medio desorientado, ¿verdad? Y si te dicen que creció en 1% por la presencia de migrantes, ¿qué significa eso? ¿No? Entonces, si uno no llega con mensajes sencillos a la población, es muy difícil que la población lo pueda digerir. Y ahí hay que inventarnos formas para podernos comunicar con la población, para que nos entiendan y digan, hombre, si aquí hay 1 millón de... ¿Dónde duermen? Pues seguramente en algún cuartito que yo le alquilo, ¿no? Ajá, y ese impacto, vos necesitas dónde dormir y yo te lo alquilo, que soy el peruano, ¿no? O por ejemplo, el que le hace las arepas, ¿no? Para que haga la arepa, ¿qué necesita? Harina. ¿Quién le vende la harina? Posiblemente una empresa peruana. O posiblemente el dueño de la tienda que distribuye harina. No sé. Pero hay un beneficio mutuo, ¿no? No es solamente... Además, recuerden, el venezolano usualmente, los migrantes usualmente son personas jóvenes, económicamente productivas, sanos, y demandan muy poco del Estado. ¿Por qué? Porque pues no están asegurados, no están, en fin, ¿no? No es, digamos, no se enfermó, él tiene que buscar cómo se cura. Entonces, eso también es un tema importante porque generan más de lo que demandan. Y por eso el balance en el Producto Bruto Interno del país es positivo. Pero eso no es solamente para Perú, eso es a nivel mundial. Donde hay migrantes, ¿y por qué creen que Alemania invitó a 1 millón de sirios? Población joven, se integraron y levantan la producción. Es más, zonas apartadas que estaban prácticamente en vías de extinción, otra vez se reactivan, ¿no? Y pues que la migración genera una riqueza enorme cuando es bien administrada y cuando es bien gobernada. Por eso nosotros tenemos unos indicadores de gobernanza migratoria que queremos implementar acá en Perú para ver a nivel municipal cómo esa gobernanza migratoria se aplica, ¿no? Respetando el Pacto Mundial Migratorio o respetando los ODS, me explico, y los convenios y tratados firmados por Perú. Porque puede ser que un alcalde diga, sí, Perú firmó la convención para refugiados, pero aquí que no me venga ninguno. A ver, hombre, pero es que esto no se trata de que si quieres o no, es un derecho, es algo que Perú aceptó, ¿no? Firmó. Es de obligatorio cumplimiento. Cambio. Señor Vaca, tenemos algunas preguntitas, si puede, de manera pronta. Quisiera pedir la palabra también, Yolanda, por favor. ¿Sí? ¿Puedo intervenir? Ingeniero Vaca, ¿me escuchas? Soy Yolanda Díaz de Chiclayo, de la Comisión de Movilidad Humana aquí, y estaba escuchando en la mitad de su intervención y realmente tantas buenas noticias que usted nos da desde la cooperación y todas las posibilidades de ayuda. Aquí en la iglesia, a nivel de la diócesis, en la comisión, tenemos varias líneas de apoyo para
para los migrantes. Una de ellas es todo el tema de formalización, que creo que en este tiempo, tanto esa como la de alimentos y viviendas son líneas muy importantes que podrían contribuir para que ese grado de vulnerabilidad que usted ha detallado también se pueda contribuir. Nosotros aquí hemos logrado que la población migrante, alrededor de 2.000 personas, 2.000 familias, las tengamos organizadas en los distritos. Se ha formado un comité y la comisión está articulando con ellos, con el apoyo de ellos, pero también la ayuda de la cooperación como Save the Children, como aldeas infantiles, Cruz Roja, que a través de ellos no sé si llega la ayuda que usted está mencionando, si la cooperación se canaliza a través de estas instituciones. Bueno, ellas coordinan un poco con nosotros para poder encontrar la manera de llegar a la población migrante que están allí, ¿no? Entonces, eso también yo me uní a la pregunta de Monseñor Daniel para tener más información como iglesia, porque como iglesia hemos dado respuestas increíbles, realmente sin fondos, sin ayuda, en muchos casos con la solidaridad de la población y con mucho esfuerzo. Y cuando llega la cooperación a través de estas instituciones, en este caso, aquí en Chiclayo, ellas también se han articulado a nosotros y lo estamos haciendo de manera coordinada porque nosotros los tenemos allí. Pero en otros lugares no sé si es así igual, pero ¿cómo saber? Bueno, ahora tenemos la información desde la iglesia, las posibilidades también de un apoyo, porque en este momento la prioridad del apoyo en el tema de la regularización de sus documentos. Aquí hemos ayudado para el PTP y a cerca de 1.500 más o menos personas para el refugiado, para ir hacia Trujillo. En los fondos era conseguir para movilidad. Las ONGs que nos ayudan también nos exigen la documentación, un poco pero ahora esa salida que usted está dando de darle directamente al migrante, nosotros estamos haciendo depósitos a su cuenta o en agentes que ellos pueden cobrar y pueden gastarlo, ¿no? Pero nosotros también tenemos que tener el comprobante para poder rendir a las instituciones que ayudan, ¿no? Ahora se está flexibilizando eso. Creo que vamos enseñando eso, pero bueno, hasta ahí tal vez que tengamos más información sobre y de cómo podamos tramitar, pero la ayuda con Save the Children y aldeas infantiles y Cruz Roja ha sido bastante buena aquí, ¿no? Sí, mire, yo acabo de compartir mi correo electrónico, háganme llegar las bases de datos, las necesidades. Nosotros perfectamente las podemos transmitir al grupo de trabajo de refugiados e inmigrantes. No sé si ustedes forman parte de estas 70 asociaciones que están en ese grupo de trabajo de refugiados e inmigrantes, pero me interesa sobremanera, digamos, el trabajo que ustedes están realizando. Así que, Yolanda, escríbeme un correíto y yo te vinculo con mis colegas que trabajan. Nos interesa sobremanera el trabajo que ustedes... Miren, yo tengo años de trabajar con la iglesia, con la pastoral, con Cáritas, en fin, son múltiples, ¿no? Pero siempre me queda un sabor tan rico, ¿no? De cómo ustedes llegan al más necesitado, cómo ustedes se proyectan a nivel de las comunidades, cómo conocen las necesidades de su comunidad, de su parroquia, ¿no? La verdad que ustedes y la Cruz Roja me parecen fenomenales con el voluntariado y con esa entrega, ¿no? hacia el prójimo, que pues es difícilmente superable, ¿no? Así que ahí está mi correo, jvaca@iom.int. No solo usted, por favor, entre más información nosotros tengamos y canales abiertos de cooperación, mucho mejor, ¿no? Así que le invito a que establezcamos contacto y poder definir áreas de intervención. Cambio.
Señor Vaca, antes de que se pueda retirar, tendríamos un par de preguntitas de José Claro. Ventura. Dice, muchas gracias por su presentación, señor Vaca. Si bien la ayuda humanitaria es importante, ¿tienen prevista alguna actividad o estrategia para que esta ayuda sea sostenible? La sostenibilidad para mí en particular parte de un tema fundamental, que la persona esté regularizada y que la persona esté integrada. A ver, yo siempre he dicho que el asistir está bien, pero no puede ser por un largo periodo de tiempo porque genera dependencia. Lo mejor es que esa persona tenga acceso a trabajo, a un trabajo digno, y que ese trabajo digno le permita pagar su techo, su comida, la educación y la salud. Lo indispensable. Que se valga porque no hay nada que dignifique más al ser humano que el trabajo, ¿no? Y sentirse pleno. El trabajo puede dar con costo para vivir, pero lo gano de manera digna, ¿no? Y eso me llena de felicidad. Entonces, la pregunta, la estrategia para que en realidad la asistencia sea sostenible es lograr que se integren al mercado laboral. Y si es el mercado laboral formal, mejor aún, ¿no? Así que no hay una respuesta sencilla, pero en mi opinión, lo sostenible verdaderamente es acceso a empleo digno. Gracias. De Graciela Elizabeth, ¿tiene alguna forma de contención para la situación de calle de personas migrantes en Perú que se han quedado sin vivienda por la pandemia en estos últimos 3 meses sobre todo? Gracias. No, solución no tengo. Sería falso confirmar porque no creo que sean pocos. Esta situación de la pandemia ha generado, pues, incrementó los niveles de pobreza y de vulnerabilidad. E imagino que hay muchas personas que han sido expulsadas de sus casas o de sus cuartos por falta de pago. Asumo que a medida que se va flexibilizando la movilidad de las personas en el trabajo informal, les permitirá generar nuevamente algún ingreso para poder pagar esos costos. Lo otro sería pensar en albergues que ustedes, la iglesia, por ejemplo, la Pastoral de Movilidad y Cáritas y demás, tienen en varias partes del Perú. Nosotros acabamos de terminar un estudio sobre albergues y puedo confirmar que efectivamente son múltiples, pero con unas capacidades muy limitadas, muy limitadas. Si uno viaja por Perú, a mí me impresiona, pero realmente muchísimo. Me fui ahí a hacer sandboarding, ¿cómo se llama? Huacachina, creo que se llama. Y en lo que me llevaban vi un desarrollo urbano en el mero desierto, ¿no? Y pregunté, ¿quién vive ahí? Me dice, venezolanos y peruanos. Pero en esas condiciones, sin agua, sin... No, en esas condiciones. Y miren, esas condiciones son las que abundan. El grado de vulnerabilidad de la población, no solamente migrantes y refugiados, pero también de muchos peruanos, es alto, es alto. Pero, digamos, es un reto que asumen los gobiernos para tratar de mejorar estos niveles de vida y de acceso a vivienda digna, ¿no? Eso no es nada menor, es un reto enorme. Y en ese sentido, pues muy difícil que nosotros como OIM podamos resolver el tema de vivienda para migrantes y refugiados, ¿no? Por eso en los países desarrollados, como les comentaba, lo práctico es consigue tu empleo y vive de tu empleo.
Señor Vaca, En dependencia de tus calificaciones, se te dará acceso a empleo. Sí. señor Vaca, una de las últimas preguntas de Giancarlo Guerrero. ¿Considera usted viable la apertura de rutas humanitarias para los migrantes que deseen retornar a sus países de origen ante esta pandemia? Sí, creo que lo llaman corredor humanitario. Este corredor humanitario es algo que se ha estado gestionando en relación con la pandemia y la voluntad de población migrante de retornar a sus países de origen. Nuestra posición al respecto es, en particular con el caso de Venezuela, ¿no? El derecho, como así lo contempla la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 13, tienes derecho a salir y a retornar a tu país cuando lo desees, ¿no? Eso está claramente definido. Nosotros pensamos que el retorno, si se da, debe ser voluntario, no puede ser un retorno forzado. Es decir, no puede ser que el gobierno peruano le diga, usted se me va, porque sabemos la situación que vive internamente en este momento Venezuela, que puede ser transitoria, sí, pero es una situación bastante grave, ¿no? Entonces, el retorno voluntario, que el de la persona decide irse porque es que si la voy a pasar mal, mejor la paso mal en mi país que fuera de mi país. Tiene todo el derecho. Esperamos que no la pase mal tampoco en su país, pero las condiciones existentes en Venezuela difícilmente le van a garantizar acceso a todos los bienes y servicios, ¿no? De hecho, en este momento hay en Colombia, si los medios de comunicación no, no dicen lo contrario, entendemos que por nuestras oficinas también, el acceso, el retorno a Venezuela es limitado, ¿no? Entonces se está aglomerando una población en la frontera colombo-venezolana importante. Y eso hace, digamos, que toda la logística de asistencia se vaya incrementando, ¿no? Significativamente. Mientras no surja la vacuna, miren, esto va a ser, por eso lo llamamos la tormenta perfecta, ¿no? Flujos migratorios multidireccionales, tanto a lo interno como a lo externo. Así que serán años muy duros, una economía muy afectada por la pandemia a nivel mundial y pérdida de empleos y sin lugar a dudas que ya se está viviendo acá y se está viviendo en todo el mundo. Así que serán años muy duros. Cambio. Ingeniero, una pregunta de Lisbeth Coromoto Díaz. La mayoría de la población migrante venezolana se nos ha hecho muy difícil apostillar nuestros títulos y de igual modo incursionar en la parte laboral de acuerdo a nuestra profesión. ¿Qué alternativas tenemos ante esta situación nosotros los venezolanos? Miren, estamos haciendo toda la abogacía posible, primero para resaltar el gran potencial humano que significan los profesionales altamente calificados y calificados, y aún los no calificados, ¿no? Porque no necesariamente necesitas un título para ser una persona brillante. Puede ser un emprendedor sumamente exitoso, y no pregúntenle a Bill Gates y a varios de estos multimillonarios que no requirieron tampoco de un título ni de un doctorado para lograr ser exitosos en la vida, ¿no? Al final es efectivamente como esta abogacía que estamos conjuntamente con ACNUR, con el coordinador residente de Naciones Unidas y con otras agencias, tratando de que se flexibilicen estos requerimientos de apostillado y de homologación y los colegios que además tienen costos implícitos, ¿no? Que dificultan el que ustedes puedan integrarse, digamos, a ese mercado laboral y aportar todo ese gran conocimiento y experiencia que tienen. ¿Qué es lo que hacen los países desarrollados? Los países desarrollados no pierden tiempo. Imagínense que hay países que el migrante tiene que aprender el idioma, pero estamos hablando de latinos. Ni siquiera es que vos no nos entendamos. Eso facilita enormemente la cultura, ¿no? No es lo mismo
o integrarse en un país europeo, un país anglófono o francófono, o sueco, por ejemplo, que integrarse acá, por Dios santo, ¿no? Pero resulta más difícil acá. ¿Por qué? Porque a veces estas trabas burocráticas, más allá de que haya voluntad por parte del gobierno, dificulta que los procesos se den. Y uno pensaría, ¿será que los colegios tienen miedo de que estos profesionales se integren porque los ven como competencia? Y yo les digo, pero señores, estamos hablando de salvar vidas. Ni siquiera estamos hablando de que compitan, dejen que trabajen para que se integren y salven vidas en este momento que se requiere este valioso aporte humano, ¿no? Pero bueno, esas son las, yo no sé, no me he sentado con los colegios, pero asumo que tienen sus procedimientos y están claramente estipulados en las decisiones del Ejecutivo, pues, y si te lo requieren, por eso es que nosotros abogamos al más alto nivel que algunas de las reglas, mientras dure la pandemia, que puede durar un año más, se flexibilicen para que las personas puedan integrarse al mercado laboral en el sector salud y salvar vidas, señores. No estamos pidiendo nada más que eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que se está logrando en alguna medida la revisión de algunos de estos aspectos, pero mientras no se dé, no le podría decir, eso no está en mis manos, lamentablemente. Si fuera por mí, mañana mismo estarían todos integrados en el mercado laboral. Una consulta, José Domingo Monchón. Los fondos de ayuda que se recaudaron en Europa para los migrantes, ¿de qué manera se ha distribuido en el Perú y a través de quién o qué institución? ¿O aún no se realiza? Mire, todavía no, esto es todo un proceso, porque tiene que ver el donante entonces define cómo se van a usar sus recursos y quién los va a ejecutar, quién va a implementar, digamos, estos recursos, pero tiene que estar definido o debe estar de las 30, no me acuerdo cuánto decía, el 35 asociaciones que se involucraron en la redacción del documento que se presentó a los donantes, ¿no? Porque cada país presentó sus requerimientos y esos requerimientos llegaron a la suma de 1.400 no sé cuántos millones de dólares. Entonces, si los donantes dijeron, aquí tiene 640 millones, pues va a ser aquellos que participaron en el proceso. Puede ser que incluso haya alguien de los donantes que diga, sí, pero yo quiero que sea por ejemplo, por decir un ejemplo, no me tomen a mal, y Estados Unidos diga, sí, pero yo quiero que sea una organización de sociedad civil de Estados Unidos la que ejecute los recursos, por ejemplo, ¿no? Podría darse. Yo no, la verdad, el donante tiene el micrófono, ¿no? La sartén por el mango. Cambio. Una consulta de Miguel Ángel Risco. Me parece excelente la transferencia efectiva móvil para atender las urgencias de la población migrante vulnerable. ¿Este esquema debe aplicarse para la entrega de los bonos de 380 soles? ¿Qué le parece a usted? Sí, exactamente. Por eso es que nosotros vamos a optar por esa vía. Me parece que si se pudiera también por parte del gobierno utilizar este mecanismo, no sé si lo están utilizando, sería genial, ¿no? A nosotros nos parece que es la manera más rápida. Sobre todo cuando estamos hablando de migrantes y refugiados, porque al final muchos de ellos no pueden abrir cuentas bancarias, porque les exigen el carnet de extranjería y no sé qué otras cosas, empleo, en fin, ¿no? Hay unos requisitos, vos querés una cuenta, abrirla con el banco, necesariamente tenés que cumplir con los siguientes requisitos, ¿no? Y claro, como muchos de ellos no cumplen con los requisitos, pues no pueden abrir una cuenta. Entonces, pues se dificulta, ¿no? La manera más expedita es a través de estas transferencias móviles, ¿no? De móvil a móvil. Lo que a veces dificulta estos procesos es que es de persona a persona. Comprenderán que lo que queremos es que sea de la institución a las personas que vamos a beneficiar. ¿Por qué? Porque manejas un mejor control de los recursos, ¿no? Y no tienes que tener a 100 funcionarios haciendo transferencias de persona a persona para poder ejecutar los recursos de mejor forma y manera más rápida, ¿no? Cambio.
Padre Nivaldo. Sí, sí, Jorge, muy agradecido por su ponencia, sus aclaraciones. Creo que ha sido de contributo enorme para todos nosotros. Pasamos la palabra a Monseñor Turle para que haga sus consideraciones finales y concluyendo esta conversa. Sí, nuevamente estamos sumamente agradecidos al ingeniero Jorge Baca, representante de la OIM, que por esta presentación tan didáctica, tan cercana, y también por, a pesar de tener múltiples compromisos con tanto así información tan excelente para nosotros respondiendo a las preguntas. Y creo que algunas de las palabras que al final que mencionó es la regularización y también la integración de los hermanos migrantes venezolanos, colombianos, etcétera. Eso sería lo más importante que podamos, el servicio más grande que podríamos prestar a nuestros hermanos, ayudarles para que ellos lleguen a la regularización y también a la integración. Esas dos palabras me han impactado mucho y me parece como lo más importante de todo, de que como iglesia, como movilidad humana y desde todas nuestras instancias, cómo podemos aún empatizar y hacer todo lo que podamos para ayudar a los hermanos para que se queden en un estado regularizado, una situación de regulares, para también no ser tan vulnerables, para dejar de ser tan vulnerables. Y también cómo hacer en todas nuestras jurisdicciones, etcétera, llegar a una integración de esas personas tan buenas, con tantos talentos y tantos dones profesionales, etcétera, cómo integrarlos y cómo ayudarles a esta integración. Yo pienso que todos estamos agradecidos, ingeniero. Muchísimas gracias, Jorge, por esta presentación, por las palabras por los consejos que nos está dando. Yo creo que desde la movilidad humana hemos aprendido mucho de su presentación y quisiéramos siempre contar con su ayuda, con sus consejos, porque precisamente son personas como usted que tiene toda su vida dedicada a los migrantes, a los refugiados, y quién más que ustedes, que en este caso de tu persona, que podría siempre apoyarnos. Entonces yo no quisiera decir más, simplemente muchísimas gracias en nombre de Movilidad Humana, de este conversatorio tan excelente, en nombre de todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Padre, a todos los que Sí. participaron, simplemente agradecerles por esta oportunidad. Y como les digo, mi experiencia con la iglesia siempre ha sido muy encantadora, ¿no? Muy fructífera, muy espontánea, muy transparente, muy iluminadora, diría yo, ¿no? Entonces, ahí veo a la madre Elizabeth con Papa, creo, atrás de Papa. Pero no sé si es el Papa actual, sí, no sé si es el Papa actual o es... Sí, la madre Elizabeth. Jorge Glorio, sí. Que además Jorge, ¿no? Si es que los Jorges nacimos bendecidos, ¿no? Pero un abrazo muy grande a todos ustedes. Tienen mi correo electrónico, mi mayor entusiasmo para incrementar nuestra cooperación y ver qué podemos hacer en Chiclayo, por supuesto que sí, pero no solamente, y ver si podemos canalizar más recursos a esa gentecita que ustedes conocen también y por la cual trabajan día a día. Yo sé que ustedes
en ese sentido, tienen un corazón enorme y un buen ojo sobre todo, ¿no? Para poder identificar a los más necesitados. Así que estaré siempre atento a sus llamados para incrementar la cooperación y para participar en este tipo de eventos que de verdad que nos estamos volviendo unos profesionales expertos, ¿no? En diferentes plataformas, además. Gracias. Jorge, paso la palabra al Gianmarco para dar las orientaciones siguientes. Sí, solamente indicar que gracias a la generosidad del señor Jorge Vaca nos ha facilitado en el chat su correo electrónico para los que deseen también transmitirle alguna consulta posteriori o alguna otra aclaración sobre el tema o consultas para coordinaciones, ya que tenemos representantes conectados de Chiclayo, Trujillo, Iquitos, Tumbes, Tacna, y además de otras organizaciones como otras confesiones cristianas o otras personas investigadores que también están trabajando el tema, pueden expresarle a través de correo sus consultas o dudas o expresiones de apoyo al señor Jorge Vaca. Agradecemos por habernos facilitado ese correo electrónico. Indicar la siguiente reunión el próximo jueves, nos estará acompañando el señor Augusti, representante de la ACNUR aquí en Perú, y estaremos pronto enviando la presentación que el señor Jorge Vaca también gentilmente nos ha facilitado. Podremos también hacerles llegar a todos ustedes para profundizarla posteriormente. Un gran saludo a Federico cuando esté haciendo la presentación y nuevamente un gran abrazo a ustedes. Que tengan un excelente día. Gracias, señor Jorge Vaca. Me tengo que ir. Chao. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Yolanda, Así no se la vaya. hermana Elizabeth está con el Papa Francisco. Nos vemos. Gracias. Gusto de verlos a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hoy día estamos aquí con mucha pena, atendiendo lo de Santiago Manuel aquí en Chiclayo. Hay todo un movimiento en torno al traslado de su cuerpo y todo eso, ¿no? Como comisión hemos estado también apoyando con la defensoría que se ha portado bien. Estamos contentos de tener esta alianza, pero ellos están ayudando mucho y todas las comunidades y movimientos y bueno, todos queremos, y su hija está aquí con nosotros también, digamos, aquí en Chiclayo. Y bueno, ojalá se resuelva bien todo lo que se está pensando para el traslado de su cuerpo, ¿no? Su pueblo lo espera ya. Muchas gracias, hermana. Muchísimas gracias. Es algo maravilloso. Yo sé que el señor obispo allá en Jaén está también allí, Monseñor Alfredo, y muchas gracias. Que Dios les bendiga por este muestra de solidaridad y de amor, de fe. Es algo grande para todos los pueblos amazónicos, sobre todo para los aguajunes de este gran líder. Muchas gracias. Sí, gracias a todos. Gracias. Saludos a Rita Ru, que nos acompaña desde Iquitos también. Sí, aquí estamos participando desde Iquitos. Aquí estamos también con el problema del virus, donde no solamente atacó el virus del COVID, sino el dengue, la malaria. En Iquitos, si bien es cierto, ha bajado un poco los contagios, pero estamos muy preocupados porque al interior de la región se está extendiendo, ¿no? Y hay muchas escaseces, ¿no? Si nosotros hemos sufrido de escasez de medicinas y de oxígeno, en las comunidades están sufriendo mucho. Oraciones para toda la población de Iquitos, por favor. Estamos unidos, Rita. Gracias. ¿Nos vamos?
gracias por todo. Buen día. Gracias a todos. Gracias. Les esperamos el próximo. Gracias a todos. Estaremos enviando pronto la siguiente sesión. El representante de Cable. Monseñor, su bendición. Ya muy bien, hermanos. Estamos agradecidos a Dios y pidamos a Dios tanta bendición sobre cada uno de ustedes. Que Dios les dé bastante fortaleza de espíritu, que sigamos adelante con la gracia de Dios y su bendición descienda sobre ustedes, hermanos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos. Para que sepa, ha estado conectado con nosotros desde Brasil, Argentina, Reino Unido, Perú. Un grupo selecto de personas que estão involucradas e muy preocupadas em atender, ¿no? Ir ao encontro desses irmãos migrantes, refugiados e população local vulnerável, ¿no? Neste tempo tão difícil que estamos vivendo. Mantengamos-nos unidos em la oração e sigamos adelante com esperança sempre. Sí, monseñor. Iba a decir que varios obispos están muy preocupados por esos próximos 15 días. Varias autoridades del Ministerio de Salud tienen una preocupación grande que podría haber un rebrote, sobre todo en las ciudades grandes como Chiclayo, Piura, Trujillo, Lima, sobre todo Lima, Callao. Podría haber un rebrote porque, claro, las personas están trabajando como si ya no hubiera la pandemia y hay un temor, es un temor, Dios quiera que no, pero yo diría que si todos podríamos seguir insistiendo en que toda la gente no se olvide de cuidar la distancia, las mascarillas, la limpieza de las manos, el lavado de manos. O sea que tratemos de alertar a las personas que no descuiden porque hay un gran temor de algún rebrote. Dios quiera que no, pero solo quería mencionarlo. Muchas gracias. Gracias, monseñor. Gracias, monseñor. Humberto, ¿nos escuchas? Te escuchamos ya, Marco. Por mi parte es todo, padre. Bueno, te agradecemos. Fuerza, bendiciones. Buen día para todos. Muy bien. Buen día. Buen día. Gianmarco, consulta para ti. Senhor Miguel, Gianmarco está com outros compromissos que saem em seguida, já imediatamente. Bueno. Se puede pasar essa sua... Entonces, Sí. no, mi pregunta iba también sobre la Oficina de Movilidad Humana, si en este momento están trabajando con gobiernos regionales y gobiernos locales dentro del tema de migrantes y refugiados. Porque ha dicho algo muy importante el representante de la OIM, pero nuevamente el tema de la comunicación, ¿no? Entonces, hay gobiernos locales que, como ya ocurrió, por ejemplo, en el caso de Huancayo, en vez de ser generosos con los, en este caso, los migrantes venezolanos, de repente por falta de conocimiento o por falta de orientación o sencillamente por xenofobia, actuaron como actuaron, generando múltiples problemas para los migrantes. Entonces, no sé si dentro de la agenda que tiene la Oficina de Movilidad Humana está el tema de capacitar, orientar a los gobiernos regionales y los gobiernos locales, porque hace poco yo he estado trabajando con la macro región norte, donde está Tumbes, Piura, Cajamarca, San Martín, La Libertad,
y, digamos, hablando sobre este tema, no tenían la más mínima noción de cómo abordar el caso de los migrantes y refugiados, inclusive antes de la pandemia. O sea, ahora peor. O sea, en todo caso, una sugerencia es que, así como, por ejemplo, estamos trabajando en este momento, gracias a la iniciativa que han tenido con un grupo de personas, quizás lo mismo puede hacer con la Gerencia de Desarrollo Social de los gobiernos regionales, así como también los gobiernos locales. Entonces quería saber, padre, si usted me permite en todo caso la sugerencia y además eventualmente el aporte, como ya lo he hecho en otras oportunidades. Le agradecemos, estamos en esto, ya hemos desarrollado algunos talleres y nuestro propósito, plan de acción, prevé este tipo de acción para este año. Pero nos agarró todo de sorpresa y la plataforma está siendo retrabajada, rehecha para seguir avanzando en esta perspectiva. Y contamos muchísimo con el apoyo de las oficinas locales. Acá hay gente de todas las regiones prácticamente y con ellos vamos compartiendo para avanzar en este tipo de atención. La oficina tiene esa preocupación, producimos materiales, hacemos llegar hasta las regiones y desde allí conversar con los locales para implementar las acciones de asistencia y orientación de la gente. Sí, sí. Gracias por su sugerencia, la tenemos en cuenta. Gracias, gracias. ¿Algo más que pueda aportar, ayudar, apoyar? Son los últimos minutitos. Sí, más bien, comparto la preocupación de Monseñor Turley sobre el tema de esta nueva situación que estamos viviendo en el Perú del gobierno. Y la verdad es que haciendo un rápido sondeo a través de los medios de comunicación, así como también salí un ratito a la calle, realmente Lima y Callao son una fuente de contagio ahora cuando se ha levantado la cuarentena. Creo que acá hay la necesidad de trabajar todos ya preocupándose individualmente por sus propias familias. Hemos pasado de esperar las decisiones del gobierno y confiar en el gobierno y ahora estamos prácticamente individualizando la salud. El tema es que no sé si, por ejemplo, en el caso de la iglesia también, había una norma que se había generalizado que a partir de ayer miércoles iban a comenzar también las misas bajo algunos protocolos. Me imagino, Monseñor Turley, que en las 15 ciudades donde hay gran preocupación se van a suspender o van a continuar. Las misas todavía en la gran mayoría de las diócesis no van a haber misas públicas todavía. Por ejemplo, en Lima todavía no van a dar autorización para misas en la arquidiócesis de Lima, de Trujillo, etcétera. No, en Piura todavía no. Entonces, la mayor parte de las diócesis no han dado permiso para celebrar misas todavía. Lo que quieren hacer es ir por lo menos abriendo los templos para que la gente pueda visitar el templo, por lo menos esto. Pero muchas de las diócesis no han dado permiso para misas públicas. Aquí en Chulucana no hay ningún permiso. Suficiente su bendición a través de las redes sociales, Monseñor. Ya. Muchas gracias, un abrazo para todos. Monseñor, un saludo. Hasta el próximo jueves y hasta cualquier momento. Eso, gracias, Dios lo bendiga. Hasta luego. Gracias, Padre Nivaldo. Gracias. Gracias, Monseñor. Gracias.